Tradicional y neoclásico, con 12 bailarines en escena. Boletos a la venta por Ticket Plus y en tiendas Deli Gourmet. Otra producción de The Eclectic Agency y Cultural Promoter, apoyando la cultura de Panamá. Invita. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros, tal y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Ya está en esta sala virtual Alida Espadafora, bióloga, ambientalista y consultora nacional e internacional en temas de desarrollo sostenible. Alida, qué gusto tenerte aquí. Feliz año, feliz de todo, porque hace mucho que no conversamos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Edna. Me da mucho gusto verte después de un tiempito. Así es. Igualmente, te deseo muy feliz año a todos y a todos los que nos escuchan. Bueno, que tengamos un año próspero, aunque hemos comenzado un poco con el pie, no sé, mal puesto. Pero Con el bueno, tema dentro de todo, exacto, con el tema de Cerro Patacón, pero dentro de todo hay siempre un espacio, una ventana para hablar de cosas positivas y que lo ponen a uno con ese aliento de que se puede. Economía circular, un tema del cual hemos hablado, pero hay que recalcarlo para que de alguna manera todos tengamos la conciencia de la transformación que se logra a través de la economía circular. Y voy a empezar precisamente por lo básico, a que nos explique como niños de escuela qué es la economía circular, pero sobre todo esos beneficios sociales que trae la misma. Sí, Edna, mira, la economía circular es simplemente, o sea, con palabras muy sencillas, es que los materiales se mantengan a través de los productos que conforman esos productos, se mantengan siendo útiles el mayor tiempo posible. O sea, si yo compro un reloj, que ese reloj pueda ser reparado, que ese reloj pueda ser reutilizado, que pase de mano en mano, y que solamente se vuelva un residuo cuando ya ha llegado a su vida útil, pero una vida útil que ha sido larga, ¿no? Pero para eso también, y porque incluye el reciclaje, para eso también tenemos que tener sistemas de recolección eficientes, de clasificación en la fuente, con muchos centros de acopio y plantas de reciclaje, ojalá locales, pero como no somos un país industrial, mucho lo tendremos que seguir exportando. Ahora, nosotros también debemos saber que la economía circular no es la panacea, que no es lo único que puede resolver la vida, porque los materiales van perdiendo utilidad con el tiempo. O sea, un plástico, una llanta, como ustedes saben, llega un momento en que ya no se puede parchar y muchas no se parchan tampoco. Entonces hay que tener digamos, volver los residuos, ¿no? Desecharlos. Y es ahí donde entra la otra parte que es la clasificación y el tratarlo de modo que ese material pueda ser reutilizado, pero capaz, y ese material no puede volverse llanta de nuevo, tiene que ser otra cosa, pero esa cosa, bueno, también puede ser volverse un combustible en el caso de las llantas, pero hay que ver hasta qué grado la misma llanta puede volver a ser llanta. Eso es lo que se quiere en la economía circular. Y van perdiendo calidad también. Es el tema del plástico. No se puede reciclar el plástico tantas veces porque va perdiendo su calidad y su inocuidad también para hacer un envase de grado alimenticio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la economía circular es importante, pero hay que saber esto. Sí, claro, ciertamente. Nada por sí solo trae la solución completa e integral. Hay otros elementos que tienen que sumarse a esta economía circular y por eso creo que es importante mencionar algunos otros elementos y sobre todo hablar de lo que se logra a nivel social, el impacto que tiene a nivel social esa transformación. Sin duda alguna genera empleos, pero preguntarnos también si nosotros aquí, entendiendo lo que es la economía circular y un tema que se ha venido hablando de manera sostenida, si hemos dado pasos concretos a por lo menos iniciar, porque cuando uno da un paso, como dice uno, una gota va dándole hasta que logramos abrir esa cantera, como se dice.
¿Cómo estamos como país, Alida, en este Bueno, tema? hemos iniciado con buenas leyes, leyes que reducen, digamos, el plástico, las bolsas, ¿no? Leyes que han establecido la política basura cero, que tenemos que comenzar por allí, ¿no? Que los materiales continúen no siendo residuos, sino materiales útiles. Tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos, la 267, que debía ser implementada, pero lamentablemente, pues tampoco los planes, porque el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos no ha sido, pero ahí están. O sea, la base está allí, hubo muchísima información que habría que actualizar y necesitamos implementar. Pero además de eso, necesitamos trabajar mucho el tema de los arreglos institucionales y con el sector privado, trabajar muchísimo con el sector privado. Tenemos que comenzar, y eso ya está, digamos, expresado en las leyes, el tema de la responsabilidad extendida del productor, que eso va a lanzar o va a impulsar la economía circular en mucho. Donde tenemos una marca, qué sé yo, una refrigeradora, cualquiera, LG, Panasonic o lo que fuera, Ujú, esa empresa debe hacerse cargo de también el producto cuando se hace residuo, ¿no? Y es allí ujú. donde también el diseño de ese producto va a variar porque se va a hacer más durable, se va a hacer más reparable, ¿no? Menos contaminante, porque hacer contaminante es más difícil luego, cuando es residuo, hacerle un tratamiento. Entonces, ahí va a comenzar a cambiar, digamos, ese consumo o esa oferta que tenemos de productos que son de muy difícil manejo y tratamiento. Entonces, y para ello también, y concomitante a eso, necesitamos que los vertederos sean restringidos a cierta clase de residuos, como por ejemplo, no deberíamos estar tirando neumáticos. Los neumáticos pueden producir combustible, pueden ser picados, pueden reutilizarse de otra forma, ¿no? Y generar empleos, que es lo que decíamos, ¿no? Muchos empleos, no Claro. solamente con este, sino con otros. Y, por ejemplo, los neumáticos no, la línea blanca, electrodomésticos, nada de plástico, nada de baterías. eh, bueno, tú dices algo y ahí está. No Ujú. deberíamos usar los vertederos de manera indiscriminada, ¿sí? Porque estamos provocando grandes problemas de contaminación y perdiendo oportunidades afuera de si los tenemos en la fuente limpios, tienen más valor y son más fáciles, nos costaría menos y podemos crear muchos empleos. Si tenemos fuera del vertedero cientos de centros de acopio con arreglos público-privados, donde también tienen negocio las empresas privadas y con apoyo gubernamental, ojalá con algunos incentivos que tengan, digamos, Sí, un periodo limitado, o sea, que no es que va a ser para siempre, pero eso es importante al inicio. Y ayudar a los municipios, como en el área rural, que no tienen suficientes fondos para ello, hacer que el sector privado también ayude a la recolección de esos productos de los cuales ellos son responsables cuando se hacen residuos y traerlos entonces a la ciudad para darles su tratamiento, su reciclaje o exportación de los materiales que tienen un valor. Y con eso también se crearían muchísimos empleos en Panamá. O sea, hay que voltear ese pero ciclo. ¿de quién depende, Alida? ¿De quién depende? Porque Bueno, Edna. yo, o sea, a ver, hablamos mucho de falta de voluntad, pero entonces, ¿quién le corresponde tomar esa batuta para que lo que, por ejemplo, está allí a través de las leyes y se ha logrado, se ejecute? Porque como le decía yo hace un momento a Betseray, tendemos a decir mucho, a hablar, pero en las acciones nos quedamos cortísimos. Total, De las palabras a la acción nos quedamos cortísimos. Y total. sobre todo cuando uno dice hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Eso no implica involucrarme y dar yo el paso, sino que seguimos echándole la responsabilidad al de al frente, al que viene, al que se fue, y yo creo que es hora de decir, tenemos que. Cuando uno dice tenemos que, uno se involucra.
y tiene entonces, forma parte uno del quehacer. Y veo mucho esto desde que estamos en esta tarea de políticos, de personas que están al frente y tienen una oportunidad preciada de hacer cambios, Sí. pero Mira, no sé qué pasa. y esto, ¿qué te digo? Esto, yo siempre lo he dicho, esto no se resuelve con comprando camiones, eh, con, no sé, tecnología per se. Aquí no necesitamos tecnología de la última, ¿no? Necesitamos trabajar, Edna. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar arreglos públicos privados para hacer esto funcionar. Tenemos que Ujú. ponernos de acuerdo, sector gubernamental con el sector privado, hacer que estos centros de acopio para reciclaje funcionen, involucrar a los recicladores de base que conocen mucho de la clasificación del reciclaje. Es una cuestión de ponerse a pensar juntos en lo que debemos hacer y ejecutarlo. Tener una hoja de ruta muy simple para el tema de los residuos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos los planes, pero no hemos pensado en que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si queremos poner un centro de acopio, yo qué sé, en Betania, digamos, donde se establecieron las primeras estaciones de reciclaje por el programa Basuracero de la alcaldía que yo llevé. Se Ujú. abrieron nuevas rutas. La gente, sí, es necesaria educación ambiental, pero la gente es muy, ¿cómo te digo?, receptible de esta información que necesitan y quieren ayudar. Yo he visto a señoras ya mayores agarrar un taxi, llegar a la estación de Betania y colocar sus reciclables. O sea, que es una cuestión de querer hacerlo, de ponerse de acuerdo, de ir y reunirse con la comunidad. Yo ahí sí pienso que las juntas comunales tienen una labor importante que hacer Por supuesto. a nivel Ujú. más local y cercano con la comunidad. Aquí en mi barrio donde yo vivo, aquí la gente quiere reciclar, pero no tiene dónde, la infraestructura no existe. No se lo permite. Entonces sí tenemos las grandes acopiadoras y recicladoras y también pequeñas y o medianas que necesitan este material porque es su negocio. Entonces hagamos algo en conjunto, en Betania, en donde fuera, en Tocumen. Pongámonos de acuerdo para que puedan llevar sus materiales limpios y separados y que estos tengan un valor y no vayan a contaminar un cerro Patacón que después se va a incendiar porque el manejo ya es otra cosa, también es otro gran tema, ¿no? Sí. Y provocar estas tragedias humanas de estar contaminándonos, de tener personas que luego van a tener cáncer, van a tener otros problemas, que es un crimen. Entonces, hagamos con que antes, mucho antes de que se haga residuo algo, que sea útil, que le dé dinero a la gente, ¿sí? Desde los más en la cadena de mercado, entre los que están allá abajo clasificando y también las grandes acopiadoras, pongámonos de acuerdo. Por eso digo, Edna, es una cuestión de ponerse a trabajar y de ponerse de acuerdo. Yo no soy Bien, candidata a nada, pero es que claro. hay que hacer. Claro, y precisamente porque el tiempo nos alcanzó, Alida, pues aprovechar los segundos que nos quedan para hacer ese llamado a todo aquel que tiene el interés de llegar a un puesto de elección. Tome esto como un tema de prioridad, una tarea urgente para Urgente. que dentro de sus planes y proyectos se pueda tener definición de una hoja de ruta para el cumplimiento de las leyes ya existentes y que por supuesto, lograr que las personas, porque es una tarea de todos, tengamos más conciencia del daño que le estamos haciendo al ambiente y una adecuada recolección de los desechos y la disposición de los mismos. Y con eso Edna, concluimos, Alida. Te escucho. Edna, conciencia muchos tienen, pero no saben qué hacer. En el interior de la República o aquí mismo, en las áreas suburbanas, la gente no tiene a quién le recoja sus residuos. Si lo recogen es una vez al mes y se amontonan. Entonces, lo entierran, lo queman, se lo dan a un carretillero, lo ponen en la calle, se vuelven estas montañas de basura, ¿no? Entonces, no hay la infraestructura pública, no hay el sistema. ¿Cómo involucramos entonces a aquellos que no tienen, cómo se lo recojan para que haya un lugar, para que esos carretilleros sean parte del sistema de recolección, ¿ves? Pero que lo hagan en orden. Y en el interior de la República tenemos que buscar opciones también haciendo arreglos con el sector privado para que esos materiales puedan ser reciclados, porque
allá los queman también, tanto los municipios porque no tienen espacio en sus vertederos, o la gente lo entierra, no tiene a dónde. O sea, en Panamá esto es criminal porque nos estamos ahogando en humo por donde va. Tú te vas al interior de Panamá y la gente está quemando por todas partes, más de las Sí, 5 o 6 de la tarde están quemando, y esos son dioxinas y furanos. y ya Esos eso es son como cultural, cancerígenos, Alida, ya eso es cultural. pero es que no tienen qué hacer con sus residuos, Así es, Edna. Es así un es. problema muchísimo más Ujú, complejo, ¿ves? así es. Entonces hay que buscar también opciones, hay que sentarse con la gente y buscar opciones, y sentarse también con el sector privado, buscando negocios, buscando que ellos también tengan negocios, ¿por qué no? Hay que ayudar Claro, a eso, sí. bien. Puestos de Me quedo trabajo con eso. que sean Ajá, verdes, adelante. puestos de trabajo verdes que ayuden a solucionar los problemas ambientales y de salud del país. El turismo, cómo se ve afectado, cómo nos ayudaría a tener un Panamá limpio, más bonito, haciendo una buena gestión de los residuos, porque somos una vergüenza, con este Sí, incendio de Cerro Patacón está total, todo dicho. totalmente. Sí. Pero Alida, podemos hacer. claro que sí. Alida, este tema no se agota en una sola entrevista, así es que vamos a darle una Mucho segunda gusto. oportunidad, Alida, para seguir conversando, porque haciendo docencia nos toca desde nuestros diferentes puestos ir calando en la conciencia de las personas y sobre todo de esos que aspiran a puestos políticos. Alida, muchísimas gracias. Exacto. Feliz Ah, tarde y no, bienvenida siempre. con mucho gusto. Feliz tarde a ti y a todos los que Así escuchan. es. Hasta Te luego. cuidas. Linda tarde. Igual, gracias. 4:56. De esta manera damos por concluido nuestra programación. A todos, gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.5 FM. Más noticias, más entretenimiento, aquí en Radio Panamá.